Bienvenidos amigos, amigas. Está con nosotros una vez más nuestro invitado Gerardo Pérez. Él es licenciado en Filosofía, colaborador en el área de formación en la Comisión Diocesana de Pastoral Social y también profesor en el Seminario Diocesano de Toluca, escritor, investigador. Bienvenido Gerardo, gracias por acompañarnos. Gracias Alberto, pues nuevamente agradezco la invitación y con mucho gusto pues estamos aquí y saludamos a todos los que nos acompañan. Justamente amigos, amigas, con Gerardo estaremos estudiando en esta oportunidad el tema de Benignitas et Humanitas, radiomensaje de su santidad Pío XII en la víspera de Navidad. Continuamos justamente con la formación de la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión lo que vamos a retomar es propiamente un mensaje radiofónico. Cuéntanos más, por favor, al respecto. ¿Qué es Benignitas et Humanitas, Gerardo, por favor? Sí, gracias. Mira, pues por supuesto que el Papa Pío XII escribió varias encíclicas de corte pastoral, de corte eclesial y por supuesto de corte social. Sin embargo, este radiomensaje es importante por el mensaje que da, pero también por el contexto. Estamos en 1944, estamos en un momento difícil, doloroso, en un momento de miedo, de zozobra por la Segunda Guerra Mundial, estamos en ese contexto. Y quienes han estudiado la doctrina social de la Iglesia o quienes proponen una historia de la doctrina social de la Iglesia en nuestros tiempos, indican que este radiomensaje es crucial, es importantísimo, porque recordemos que el Papa Pío XI es elegido precisamente pues en el mismo año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial, 1939. El Papa Pío XI era el cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado, un diplomático de la Iglesia, una persona pues muy bien preparada, muy bien formada. Y pues resulta que es elegido en cónclave en 1939, mientras la Iglesia está expectante ante el nuevo Papa, pues el escenario mundial también está ante la expectativa de lo que pudiera pasar. En cualquier momento se pudiese detonar pues la guerra mundial, como en efecto así lo fue. Y prácticamente el pontificado del Papa Pío XII pues se desarrollará en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Imagínate lo que significó en ese entonces la tensión política, la tensión económica, el miedo ante pues una inminente guerra a través de armas atómicas, como pues en efecto así lo fue. Y el Papa Pío XII pues prácticamente fue para muchos historiadores un mensajero de la paz, un conciliador, alguien que luchó por evitar pues estas trágicas situaciones que pasaron. Él, sus esfuerzos, sus empeños, no todos fueron escuchados por los en ese entonces actores políticos que se estaban disputando el escenario mundial, pero en medio de este contexto pues siempre la voz del pastor es importante, la voz de un actor social, la voz de un referente no solo para la Iglesia sino para el mismo mundo. Y el mensaje de Benignitas et Humanitas, en ese entonces el medio de comunicación, como lo sigue siendo ahora, como efecto, pues lo estamos haciendo aquí, pues era el radio, para llegar hasta los rincones, ¿verdad?, más apartados de donde se pudiera tener la posibilidad de que el mensaje llegara. Y era costumbre que el Papa Pío XII, en vísperas de la Navidad, año con año, desde el inicio de su pontificado, emitiera un radiomensaje, un mensaje de paz, por supuesto, un mensaje de conciliación, un mensaje pues de llamado a la unidad. Y fue así como surge pues Benignitas et Humanitas. De hecho, el mensaje se inicia con una cita de la carta de Timoteo que dice: Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y amor para con los hombres. Y dirá Pío XII: la Navidad es la fiesta de la dignidad humana. La aurora de la Navidad se alza sobre los campos de batalla. Imagínate lo que significaba eso. Tratar de dar un mensaje de paz, acaso de consuelo, a tantas víctimas, a tantos heridos, a tantas familias destrozadas por la guerra, en plena Europa. Y entonces dice el Papa, la Navidad es la fiesta de la dignidad humana. Es decir,
es la fiesta del hombre pleno, del hombre que busca su felicidad, del hombre que busca el bien, no del hombre que busca la destrucción de sus semejantes, no del hombre que instala ambientes o políticas de guerra, sino es la fiesta por excelencia del hombre. Y por lo tanto, en esa fiesta hay un mensaje conciso y profundo, que es el mensaje de la paz entre todo el género humano. Pues ese es a grandes rasgos el contexto y la síntesis del mensaje Benignitas et Humanitas. Desde siempre la Iglesia pues se ha preocupado por el hombre, se ha preocupado por la sociedad, y ese es lo primero que hay que saber. La Iglesia no está desentendida de las realidades humanas, o como se decía en ese entonces, en el tiempo del Papa Pío XII, de las realidades temporales. Y en ese entonces, pues obviamente una guerra no era cualquier cosa. No. Y pues principalmente una guerra que trae muerte, trae sufrimiento. Y pues el Papa es el sucesor de Pedro, es el pastor supremo. Estaba obligado a pronunciarse, estaba obligado a emitir una palabra como pastor, como pontífice, como maestro en la cátedra de Pedro. Y el mensaje que de alguna manera sostiene durante este tiempo, pues es la insistencia en que haya paz. Claro. Aunque este mensaje, Benignitas et Humanitas, es un mensaje dirigido a todo el orbe católico y a todas las personas de buena voluntad, en el fondo es un mensaje a los líderes políticos de ese entonces. En el fondo es un mensaje a los líderes políticos, a quienes están, por una parte, tomando las decisiones políticas y económicas, y a quienes están, ¿verdad?, al frente de la guerra. El Papa Pío XII dirá que hay algo fundamental en las personas que no podemos desconocer, principalmente no lo pueden desconocer nuestros líderes políticos: la libertad de expresión. Nadie puede ser callado injustamente, nadie puede ser ignorado. En este momento, en el momento de guerra, está clamando la humanidad herida, la humanidad muerta. Sí, o sea, él está apelando a un asunto moral, a un asunto de conciencia. En otras palabras, lo digo más o menos traduciendo, en otras palabras, está diciendo: no es posible que estemos ciegos al dolor y al sufrimiento de tanta gente. No es posible que estemos más atentos a intereses políticos, económicos, que al clamor de la gente, al clamor del pueblo sufriente. Eso por una parte. Por otra parte, pues en el fondo también es una crítica a los gobiernos totalitarios y por ende a las ideologías totalitarias. En ese entonces, pues sabemos que buena parte de los actores políticos y sociales que están encabezando la guerra son fruto de gobiernos e ideologías totalitarias, ¿verdad? No voy a decir porque pues ya sabemos quienes nos están escuchando, ¿verdad? Un poco de historia y sabrán de lo que estamos diciendo. El Papa Pío XII igualmente dirá que pues tenemos que aspirar a construir pues una democracia completa, una democracia que integre a todos los participantes, a todos los ciudadanos, y que escuche a todos los que forman parte de una nación, los que forman parte de una democracia. En ese entonces, pues hablaba el líder, hablaba el presidente, el gobernante, ¿verdad?, el soberano, y por lo tanto, pues el pueblo era una simple masa silenciosa, una masa que obedecía. Y el Papa Pío XII dirá: no, ¿sí? Una de las estrategias por la cual los totalitarismos se sostuvieron por mucho tiempo es masificar a las sociedades, seguir al líder, creer en un líder mesiánico, ¿sí? Entonces dirá el Papa Pío XII: es muy importante que recuperemos nuestra condición de pueblo consciente, pueblo responsable, pueblo participante. Y este pueblo no está integrado por simples ciudadanos, por simple masa social, sino que está integrado por personas que poseen dignidad, que poseen libertad y que poseen pues también la capacidad de construir una sociedad bajo los valores de la justicia, la paz, la solidaridad. Y otra parte que también resalta en este mensaje el Papa Pío XII, pues es el derecho a establecer un orden social e internacional en el que se hagan efectivos los derechos y las libertades de las personas.
En ese entonces, pues también estaba de alguna manera desarrollándose la propuesta de un pacto internacional. Este pacto internacional que todos sabemos que lo estaba encabezando la Organización de las Naciones Unidas y que se plasma, se materializa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prácticamente sería el pacto, ¿verdad? El pacto internacional para la paz, para el respeto a la humanidad y para evitar la guerra, fundamentalmente. El Papa Pío XII también de alguna manera abona a esta propuesta de pacto internacional y dirá que es importante que aspiremos como humanidad pues a un gobierno internacional que vele de alguna manera por la justicia, por la paz y el bienestar de la humanidad entera. Y bueno, pues él de alguna manera sin estar directamente en las reuniones de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y de quienes están preparando la Declaración de Derechos Humanos, directo o indirectamente, pues también está velando por el respeto a la dignidad humana. Por ahí comienza todo. Amigas y amigos, por ahí comienza todo. Si queremos establecer una sociedad adecuada, es más, si queremos tener una convivencia sana en los espacios sociales o comunitarios donde nosotros solemos desarrollarnos, lo primero es respetarnos como personas que poseemos dignidad humana. Es lo primero, es el sentido común de personas racionalmente hablando. Lo contrario de una persona que actúa racionalmente, que actúa conforme al bien, conforme a la justicia, pues lo contrario es la violencia. El lenguaje, cuando no hay respeto, cuando no hay, ¿verdad?, estos referentes del bien, la justicia, la paz, el diálogo. El Papa Pío XII invitaba precisamente al diálogo entre los actores sociales que en ese entonces estaban en el escenario de la guerra mundial. Lo contrario de esto, pues era la respuesta de la violencia. Y es lo que estaba pasando en ese entonces. La respuesta entre un bloque político y el otro, pues era la guerra. No había posibilidades de negociación, de diálogo. El Papa Pío XII está abogando porque se evite todo esto mediante el diálogo, mediante la negociación. Es lo más racional que tenemos los seres humanos. Por eso aquel dicho muy coloquial, ¿verdad? Pues hablando se entiende la gente. En el terreno político eso es válido. Para acordar algo, para negociar algo, ¿verdad?, para consensuar algo, la herramienta fundamental es el diálogo. Así es. Si no hay diálogo, habrá otra cosa, habrá violencia, y así el ser humano no podrá poder caminar, no podrá poder desarrollarse como tal, como ser humano y como sociedad. Gerardo, de manera general, ¿a qué nos llama a la actualidad el Papa Pío XII con este mensaje? ¿Cómo podemos traspolarlo de 1944 al día de hoy? Sí, mira, lo primero que yo diría es que la actualidad de este mensaje y en general del magisterio social del Papa Pío XII, pues se puede de alguna manera explicar bajo algunas características que hoy siguen siendo actuales. La primera, pues la defensa de la dignidad humana ante todo. Sí, no perder ni un ápice, no dejar al azar la dignidad de la persona humana. Sí, la iglesia desde sus inicios ha apelado, ¿verdad?, a la dignidad del hombre y le ha invitado al hombre a que no pierda su dignidad. Sí, en el tiempo del Papa Pío XII esto era clásico de la teología católica y del discurso católico, ¿verdad? En ese entonces el factor, ¿verdad?, que no aparecía en el escenario político y económico, si valga la expresión, el factor, pues era Dios. Dios estaba ausente prácticamente. Lo que menos se pensaba era eso, y lo que menos se tenía como referencia era Dios. Y la iglesia, por supuesto, en ese entonces dirá que el referente, la condición para cambiar la realidad y para que el hombre no se pierda en esta condición nebulosa de la guerra, del conflicto, pues es regresar a Dios, es considerar que Dios es la base
es la base de nuestra propia vida y del sentido que le damos a la vida y también de la manera en cómo construimos nuestra sociedad. Porque por supuesto que Dios, sobre todo, nos conecta con el bien, con la justicia, con la libertad, con la paz. Sí, este era el discurso en ese entonces y quizá hoy sigue siendo válido. No es que digo quizás, sino que realmente tendría que ser válido, porque hoy en día, aunque no estamos en una época de guerra como en ese entonces, sin embargo el Papa Francisco dirá que estamos en un contexto de guerra, ¿verdad? En cachitos. ¿Qué quiere decir? Una guerra silenciosa, una guerra que aparentemente no existe, pero sí existe. Estamos en este momento ante la zozobra, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con nuestra humanidad. Vivimos una crisis económica de grandes dimensiones, vivimos una crisis política igual de grandes dimensiones, vivimos una crisis antropológica de grandes dimensiones. El hombre ha ido perdiendo su vocación humana, su vocación íntegra, su vocación a la trascendencia, y también pues vivimos una crisis ecológica de grandes dimensiones. Si hoy me preguntas, por ejemplo, pues hacia dónde vamos, a primera instancia yo te diría, no sé, hacia dónde vamos como humanidad, porque lo que de entrada percibimos, si quisiéramos hacer un análisis de la humanidad de nuestro tiempo, pues es crisis, es pobreza, es prácticamente pues situaciones negativas. Por eso es importante, ¿verdad?, no perder de vista este llamado del Papa Pío XII, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, es el sentido fundamental a partir del cual el hombre puede conocer su propia vocación y puede adquirir los elementos para construir su sociedad. La otra parte, el Papa Pío XII, con estas críticas sutiles a los gobiernos totalitarios, pues igualmente siguen siendo actuales, porque aunque hoy no hay a la letra gobiernos totalitarios, sí hay gobiernos que actúan con, de valga la redundancia, actitudes, estrategias totalitarias. Entonces, pues de alguna manera el Papa Pío XII nos proporciona las herramientas y dirá que un gobierno absoluto consiste en el principio erróneo de considerar que la autoridad del Estado es ilimitada y que frente a ella no cabe apelación alguna a una ley superior que obliga moralmente. O sea, esto es lo que está de alguna manera cuestionando a los gobiernos absolutistas, a los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios no aceptan que un factor externo a ellos pueda decirles que están mal. Siempre el absolutismo, el totalitarismo dirá que siempre tendrá la verdad y que los otros son malos. Y si quisiéramos hacer, trasladar esto a nuestra realidad, pues parece que lo estamos viviendo. Como que me suena muy, ¿sí?, muy actual. En nuestra realidad mexicana y en otras realidades. Sí. Entonces, pues a grandes rasgos, esas serían las características y finalmente la característica es el llamado permanente a la paz. Sí, la humanidad tiene que caminar bajo el eje de la paz. O sea, yo creo que hoy sería una catástrofe, antropológicamente hablando, que el hombre optara por la guerra, teniendo los avances de la ciencia, teniendo todo a la mano. O sea, creo que el hombre fracasaría en su proyecto como civilización si hoy optáramos por lo que no deberíamos de optar, que sería la guerra. Hoy creo que tenemos las herramientas humanas, sociales, políticas, económicas e incluso educativas para optar por el diálogo, por la reconciliación, por la fraternidad. Hoy se dice solidaridad, ¿verdad? Y en el contexto de esta globalización, pues tenemos que optar por una globalización de la solidaridad. Hoy el Papa Francisco nos está pidiendo una revolución del amor, una revolución de la ternura. El Papa Pío XII en ese entonces nos está invitando a una vuelta a la solidaridad. Todos estos principios, todos estos valores, pues es lo más humano que tenemos. No tenemos otra cosa más que vivir en paz, buscar la solidaridad, buscar la fraternidad. Porque antes que ser enemigos, antes que ser todo esto, somos hermanos, somos una familia, la familia que llamamos humanidad. Y entonces por eso es que el magisterio social del Papa Pío XII, y en particular este radiomensaje Benignitas et Humanitas que hemos reflexionado en estos minutos, pues nos siguen manteniendo, ¿verdad?, la invitación
a que como cristianos, en lo particular, pues seamos mensajeros de la paz. Y en lo general, colaboremos en la construcción de la paz. No importa las creencias que tengas, no importa el oficio que tengas, no importa la profesión, ¿verdad? Hay una invitación para todos. Mantener y seguir construyendo nuestra humanidad en torno a la paz. Y sabemos que la paz, pues, es fruto de la justicia. Cuando falta la justicia, el riesgo latente, pues es la guerra, es el conflicto. Pero cuando procuramos la justicia, cuando nos esforzamos por construir una sociedad justa, una empresa justa, el lugar y el ambiente en el que podamos nosotros desarrollarnos, pues tenemos la posibilidad de garantizar la paz. Por algo decía San Agustín algo muy importante cuando se preguntaba qué es la paz, y decía, pues es la tranquilidad en el orden, es la tranquilidad en el futuro. No podemos vivir como humanidad viviendo en un conflicto permanente, y no podemos, y ni es sano para la persona, vivir con la zozobra y el miedo de lo que pueda pasar mañana. Tenemos que tener perspectivas de futuro. En términos cristianos, tenemos que tener perspectivas de esperanza, de que esto que estamos viviendo cambie y que la cosa sea mejor. Imagínate que nos conformemos, ¿no? Que digamos, pues ya no hay nada que hacer, ya hay que cerrar todo, hay que cruzarnos de brazos, hay que sentarnos frente al televisor, a la computadora, y dejar que, pues, el mundo corra como tiene que correr. Creo que ese sería un fracaso en lo particular nosotros como cristianos y en lo general como humanidad. Desde ese momento, y con eso termino, el Papa Pío XII nos está invitando pues a la participación, a la colaboración y a mantener este trabajo, que es un trabajo artesanal, dice el Papa Francisco, que es el trabajo por la paz. El trabajo por la paz es artesanal. El artesano, ¿qué hace? Comienza por lo pequeño, por lo inmediato, por lo espontáneo, y va creando su obra. La paz es una obra humana. Y el orgullo de la humanidad, la satisfacción, creo que, de la humanidad al final de los tiempos, será que realmente pues cumplimos con nuestra misión, vivir como hermanos. Y al contrario sería pues un fracaso, ¿no? Como humanidad. Eso es lo que hay que reflexionar. Y pues esa es una invitación, ¿verdad? A reflexionar todo esto que estamos compartiendo.